Hola, bienvenidos a la clase de cómo entrenar una red neuronal. Esta debe ser la clase matemáticamente más densa de todo el curso, así que prepárense para ver muchas fórmulas. Lo único que les digo es que si uno de verdad quiere entender esto bien, creo que no basta con ver el video, uno tiene que de verdad sentarse y mirar las slides con las fórmulas y tratar de entender el proceso de manera detallada. Lo que hice para crear estas slides fue basarme en las slides del libro de Bishop, que es un libro muy famoso en Machine Learning. Y lo que hice fue adaptar toda la notación del libro para hacerla consistente con la notación que nosotros hemos estado usando durante el curso, que se basa con el libro de Goldberg de NLP con redes neuronales. A grandes rasgos, lo único que nos interesa para entrenar una red es poder evaluar la función de loss, el gradiente de la función de loss respecto a todos los parámetros de la red. Pero a diferencia del modelo lineal, aquí vamos a tener muchos más parámetros. Entonces, una red neuronal se entrena igual que un modelo lineal. ¿Cómo entrenamos un modelo lineal? Tomamos el output del modelo, en este caso una red, y computamos una función de pérdida entre el Y gorro, que es el estimador del output, y el valor real, que me lo da mis datos de entrenamiento. Y esto yo lo minimizo a través de mis datos de entrenamiento usando descenso de gradiente. Acuérdense que entonces mis parámetros parten con unos valores aleatorios y a medida que voy alimentando mis datos de entrenamiento, calculo los gradientes, que son los de la derivada parcial de L respecto a cada parámetro, y voy haciendo actualizaciones de los valores con una tasa de aprendizaje lambda. Es la misma idea. Entonces, el problema es que aquí la cantidad de parámetros es mucho mayor que en un modelo lineal. Entonces, backpropagation, propagación hacia atrás, es un algoritmo que de manera eficiente evalúa el gradiente de una función de pérdida L para una función de red neuronal feed-forward. O sea, estas redes que hemos visto ahora que tienen que es un perceptrón multicapa con capas totalmente conectadas respecto a todos sus parámetros. Y aquí los parámetros son los W y los B, los bias, de cada una de las capas, de la capa 1, de la capa 2, de la capa 3, hasta la capa M. Entonces recordemos que en nuestra notación, cuando hay un superscript, eso representa a la capa de la neurona. No es una exponenciación, no es un exponente. Y acuérdense del modelo lineal, que uno generalmente, para que esto sea eficiente, el cálculo del gradiente, no lo hace ejemplo a ejemplo, sino trabaja con estos mini batches, que son grupos de ejemplo. Entonces ahí la loss es el promedio, la loss del mini batch es el promedio de la loss de cada ejemplo. Para los cálculos de aquí lo vamos a hacer solamente asumiendo que estamos haciendo ejemplo a ejemplo. Para llevarlo a mini batches hay que hacer un pequeño cambio, pero conceptualmente para fines pedagógicos me parece que es suficiente estudiarlo con un ejemplo, la loss ejemplo a ejemplo. Entonces, ¿cuál es el gran desafío? En una red neuronal la cantidad de parámetros es gigante. Entonces necesitamos una forma eficiente de calcular los gradientes. O sea, uno podría hacer fuerza bruta, agarrar mi loss y derivarla en función de cada uno de estos pesos. Pero vamos a ver que eso va a ser totalmente ineficiente, brutalmente ineficiente. Entonces la idea es usar la regla de la cadena de derivadas parciales, que usted la tiene que haber aprendido en sus cursos de cálculo en varias variables. La idea es usarla de una forma inteligente para reciclar ciertos cálculos. Entonces nos vamos a dar cuenta que cuando uno tiene una función de red neuronal, acuérdense que básicamente uno tiene una composición de varias funciones, los parámetros de las capas superiores aparecen más directamente en la función de pérdida, en la loss. Entonces son más fáciles de derivar. Mientras que los pesos de las capas de más abajo están ocultos a través de la aplicación de varias funciones. Entonces, encontrar la deriva parcial es mucho más complejo. Entonces, la idea de backpropagation es que nosotros primero calculamos las derivadas parciales respecto a los parámetros a los pesos de las capas superiores, y después encontramos una función, una dependencia entre las derivadas de los pesos de las capas de más abajo respecto a las capas de más arriba. Entonces podemos reciclar ciertos cálculos, que eso en computación se llama programación dinámica. Entonces resolvemos el problema solucionando algunos problemas y otros problemas reciclamos ciertos cálculos. Para recordar un poco el tema de la composición de funciones, podemos volver un poquito a la slide en que veíamos una red neuronal como una composición de funciones. Esto es básicamente lo que pasa. Uno que tiene una red de dos capas, vemos que el output de la red es básicamente una composición de varias funciones. Acuérdense que la loss, por ejemplo, una cross entropy loss sería el menos logaritmo de esta cosa de acá, del
del índice de la clase que había que predecir. Entonces uno aplica menos logaritmo a esto y se da cuenta que los pesos de las capas superiores están directamente en la expresión, entonces son mucho más fáciles de calcular la derivada. Mientras que calcular la derivada de este hay que pasar por un montón de funciones intermedias y hace que los cálculos sean mucho más complejos. Entonces la idea de backpropagation es calcular primero las derivadas parciales de las capas superiores y encontrar una dependencia de las derivadas de las capas inferiores respecto a las capas superiores para reciclar los cálculos. Y eso nos permite hacer el cálculo de las derivadas de manera eficiente. Esa es la idea. Entonces ahora vamos a ver toda la matemática detrás de cómo se hace esto. ¿Ya? Para seguir la matemática nos vamos a basar en esta notación, que este es el diagrama que hice, que me costó mucho rato hacerlo, pero nos va a permitir entender todo el proceso de evaluar una red neuronal hasta calcular su loss. Entonces, ¿cuál es la idea? Hagamos un poquito de zoom aquí. Llega mi input, acá mi input es un vector de 3 dimensiones, y tengo una red neuronal de 2 capas ocultas. Esta es la primera capa oculta, esta es la segunda capa oculta. Cada capa oculta tiene 2 neuronas. Y de la capa de salida tiene 3 neuronas, a la cual yo le aplico una softmax. Entonces me hace un vector y-gorro de 3 dimensiones, que es la estimación de la salida. Y después mi función de pérdida, loss, recibe esta predicción, recibe el vector one-hot de la salida real. Por ejemplo, si esto era clase negativa, neutral, positivo. Si la oración era positiva, el vector gold es 001, ¿no es cierto? Y acá saldría una predicción de la softmax, que sería una probabilidad para la clase 1, para la clase 2, para la clase 3. Y una loss, por ejemplo, la cross entropy sería menos logaritmo del valor real, de la componente real. Si la componente real era 3, por ejemplo, sería menos logaritmo de y-gorro 3. Y-gorro 3 depende de todos estos parámetros. De estos pesos de acá, después de todos estos pesos de acá que llegaron, estos de acá, y estos van a depender de todos los otros pesos. Entonces depende de muchos parámetros. Entonces conceptualmente acuérdense que cada capa totalmente conectada se representa como el producto entre un vector y una matriz. Entonces este H sub, y vamos a la notación, entonces los superíndices son el nivel de la capa. Entonces esta es la capa 1, y entonces este H1 sería X sub 1 por W sub 1, 1, 1, 1 de la capa 1 más X2 por X2, 1 más X3 por X3, 1. Y acuérdense, siempre cuando tenemos un peso, la primera el subíndice, la primera componente del subíndice corresponde a la neurona que viene, de la capa que viene, entonces la segunda, y la segunda componente responde a la neurona que va, destino. La neurona destino acá es la primera. A eso yo le aplico una función de activación, entonces G super 1 es la función de activación de la capa 1, que puede ser un sigmoide o una ReLU, y eso me da los Z. Y los Z siempre van a ser los inputs de la capa siguiente. Entonces Z super 1 es el input de la capa 2, que viene de las neuronas de la capa anterior después de aplicar la función de activación. Entonces uno podría pensar que el input de la neurona, de la red neuronal, es ¿verdad? El Z super 0. Entonces el vector X sería equivalente al vector Z super 0. Eso nos va a servir después para entender la notación. Y entonces de Z super 1 de la capa 1 le aplico los pesos de la capa 2 para llegar a la capa 2. ¿Cierto? Entonces acá está el H super 2, que se calcula haciendo de nuevo la multiplicación de este vector por esta matriz. ¿Ya? A esto le aplico la función de activación y ahora tengo que tener una salida de 3 dimensiones. Entonces tengo estos pesos de acá, después le calculo la softmax para que estas salidas queden normalizadas en 3 y super 1. Comparo con la salida gold y esto es mi loss. Y la idea entonces de backpropagation es que yo por cada ejemplo, tengo que calcular la derivada de esto respecto a todos los parámetros, que son estos W, y los B, acá los B no los estoy anotando, ya, para simplificar la notación. Después les voy a explicar más adelante que uno puede ahorrarse los B si se hace un truquito. Pero acuérdense que siempre están estos bias que están sumándose acá a todas mis neuronas. Entonces uno tiene que hacer toda esta derivada y en base a eso ir actualizando los pesos hasta que uno converja, y ese es el proceso de entrenamiento. Entonces esa es la lógica de backpropagation. Entonces, como en backpropagation la idea es aplicar la regla de cadena de forma inteligente,
tenemos que hacer un pequeño repaso de la regla de la cadena para calcular derivadas parciales. Entonces, la primera forma es ver una regla de la cadena simple. Una regla de la cadena simple es cuando tenemos una función z que depende de una función f de y, y y es una función que depende de x a través de una función g. Entonces, si yo quiero calcular la derivada de z respecto a x, tengo que hacer un shortcut donde voy pasando a través de las funciones intermedias. Entonces, dz de x es equivalente a dz de y por dy, la derivada de y respecto a x. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Z es e a la y y y es 2x. Entonces, la derivada de z respecto a x sería la derivada de z respecto a y. ¿Cuál es la derivada de z respecto a y? Acá tengo un exponente, entonces la derivada es lo mismo. Entonces me queda un e a la y. Y después me queda la derivada de y respecto a x. ¿Cuál es la derivada de 2x? Respecto a x es 2. Entonces e a la y por 2. Si reemplazo y por su valor de x, me queda que la derivada es 2 por e a la 2x. Entonces esto es el camino simple. Cuando hay un camino único para llegar a x desde z. Hay funciones más complejas en que x interactúa de más formas con z. Eso sería cuando tengo varios caminos, múltiples caminos. Por ejemplo, tengo acá la función z. Z depende de y1 e y2, es una función de y1 e y2, donde y1 es una función g1 de x y y2 es una función g2 de x. Entonces, si yo ahora quiero calcular la derivada de z de x, tengo que ver todos los caminos posibles. Entonces acá tengo un camino y tengo otro camino. Entonces tengo que ir sumando, tengo que hacer lo mismo que lo anterior, pero voy sumando por todos los caminos posibles. Entonces esto sería dz de y1 por dy1 de x más dz de y2 por dy2 de x. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos que z es e a la y1 por y2. Y1, la función y1 es 2x y la función y2 es x cuadrado. Entonces, ¿cómo calculo dz de x? Primero tengo que calcular este camino de acá. Entonces, primero voy con dz de y1. Entonces, dz de y1, ¿qué sería? Sería, primero derivo acá, ¿no es cierto? La derivada del exponente sale lo mismo, de y. Entonces sería e por y1 por y2. Después me meto por la derivada de lo que está dentro. Y tengo y1 por y2. Y eso derivado en función de y1. Esto sale como constante y2. Y después tengo la derivada de y1 respecto a x, esto sería la derivada de 2x, me queda un 2 aquí. Y con eso hice el primer camino. El segundo camino sería entonces hacer derivada de z por derivada de y2. Y eso sería e a la y1 por y2, y acá sale el y1 como constante. Y después sería la derivada de x cuadrado respecto a x, que sería 2x. Y acá, si esto lo reordeno y reemplazo las y por sus x correspondientes, me queda esta función de acá. Y esa sería una regla de la cadena con varios caminos, que es lo que nos va a pasar en las redes neuronales. Cuando queramos derivar la loss respecto a alguna neurona, nos vamos a dar cuenta que la neurona va a aparecer en varios caminos. De hecho, la generalización a esto, a varios caminos posibles, es la suma. O sea, si tengo en verdad 1, 2, n caminos, sería la sumatoria de dz, derivada de z respecto a y sub i por la derivada parcial de y sub i respecto a x. ¿Ya? Y esa es la generalización de la forma general de ver la regla de la cadena. Súper importante que entiendan esto para poder entender lo que viene a continuación. Ya, y ahora vamos a entrar a la parte dura de backpropagation, que es encontrar las derivadas parciales del loss respecto a todos los parámetros de la red. Y para eso vamos a tener que entrar a picar con la matemática de la red neuronal. ¿Ya? Entonces, tenemos una red neuronal feed-forward. Cada unidad o neurona se calcula como el peso ponderado, ¿no es cierto?, de sus inputs. ¿Qué significa eso? Que si tomamos la neurona H de la capa L, eso va a ser la suma sobre I, que I va a iterar sobre las neuronas que hacen de la capa anterior, que hacen conexiones a H. Entonces va a ser los pesos de la capa
L I, J, entonces itero sobre I, por el valor del input que le estoy dando, que ese viene de la capa anterior. Entonces este viene que es Z, y el Z es I, más el bias que yo le aplico a cada neurona. Entonces esto es equivalente a decir que, por ejemplo, en este diagrama que no tenemos de la red neuronal aquí, que el H de acá el H sub 2, por ejemplo, acá J sería 2 y L sería 2 de la capa 2, sería la suma de los zetas de la capa anterior multiplicados por los W que apuntan hacia ella, o sea que el J es 2, acuérdense. Entonces acá itero sobre I, I1 con J2, y ahí tengo I2 con J2. Es la suma ponderada de estas cosas, de los zetas multiplicados por estos pesos. Eso es lo que está acá. Esa sería la forma general de una ecuación de cómo se calcula una neurona. Ya, entonces la variable z de la capa anterior es el input que le envía conexiones a esta neurona H, y W de la capa L I, J es el peso asociado a esa conexión, y L es el índice de la capa. ¿Qué vamos a hacer con estos vectores de sesgo, bias? Los vamos a sacar de la ecuación para simplificar los cálculos. ¿Y cómo uno puede hacerlo todo de manera general? Uno puede asumir que siempre que hay una matriz de peso, hay una unidad adicional que tiene una activación, que tiene un input fijo en 1, una constante. O sea, lo que uno hace para simplificar la notación es que uno asume, en verdad, que siempre hay un z input extra que es una constante, que vale 1, que siempre vale 1. Entonces los pesos adicionales del 1 hacia acá y hacia acá van a ser los bias, que es un W especial. Y ahí uno puede tratar los B como otros B larga, otros W, y simplifica el cálculo. Y eso nos permite respetar esta notación en la red neuronal, que es mucho más simple, y no preocuparnos por los B larga. Ya, tenemos la ecuación de H, súper importante. Porque lo que nosotros queremos hacer, acuérdense, es poder calcular la derivada parcial de la loss respecto a todos los W. Ya, para la capa L, cualquier capa L, el input de ella va a ser siempre el Z de la capa anterior. ¿Y qué es un Z? Es el resultado de aplicar la función de activación G. Acuérdense que G es la función de activación no lineal que yo le aplico a todas las neuronas, como la ReLU o la tangente hiperbólica o la sigmoide, a las unidades de la capa anterior. Entonces Z, el Z sub J de la capa L viene de aplicar G, la función de activación, a la neurona correspondiente. O sea, esto en este diagrama me dice que cada Z viene de aplicarle G a la neurona anterior. Entonces G puede ser distinto para cada capa si yo quisiera. ¿Ya? ¿Y qué pasa con el input? El input es el vector X. Uno puede pensar que X es el Z de la capa 0. Y así podemos estandarizar la notación. Entonces, para la capa de entrada, L igual 0, Z corresponde al vector input. Entonces, el Z super 0 de la capa 0 es equivalente al vector de input para todos sus elementos de J. Entonces, para cada ejemplo de mis datos de entrenamiento, voy a alimentar mi vector X a la red. La red se inicializa con vectores, con valores aleatorios para todos sus pesos. Y voy haciendo un forward pass, un paso hacia adelante. O sea, calculo las activaciones para todas las unidades ocultas, calculo sus salidas, y esto lo aplico, y sucesivamente aplico la ecuación 3 y la ecuación 4, que son esta y esta. Esta es la ecuación 4, lo aplico sucesivamente hasta que yo puedo calcular el output. O sea, el forward pass es simplemente ir evaluando el input, haciendo toda la operatoria, ir calculando los valores de H, de Z, después de estos H, de estos Z, de estos H, hasta que llego a la salida. Y la idea es que después con la salida puedo evaluar la loss, puedo retomar, tengo la salida real, gold, y puedo evaluar la loss, y eso me va a permitir después calcular los gradientes.
Esa es la primera parte de backpropagation, entonces aplicar un forward pass, que es un paso hacia adelante, donde yo evalúo el ejemplo. Lo siguiente ahora es empezar a calcular las derivadas. Tratemos entonces de calcular la derivada de L a la loss con respecto a un peso cualquiera. O sea, un peso W de la capa L que viene desde I hacia J. Si uno asume que la loss se calcula sobre un solo ejemplo, o sea, estamos haciendo descenso gradiente estocástico, un ejemplo, solamente un ejemplo, podemos darnos cuenta que L depende de W solo a través de H, de la neurona en donde se hace la suma. ¿Qué es lo que estamos diciendo acá? Que la loss, si queremos que derivar la loss respecto a un peso cualquiera, vamos a ver que este peso solo afecta a la loss a través de por medio de la neurona a la cual le están viendo una conexión. Nada más. ¿Ya? Vamos a ver que hay otras redes más adelante más complejas en que puede pasar que un peso esté duplicado y ahí se complica la cosa. Pero para este tipo de redes feedforward solamente depende una sola vez. Solamente depende a través del H al cual le está enviando una conexión. Entonces quiero hacer de L, la derivada de L respecto a W112. Vamos a ver que eso depende solamente por medio del H12. Nada más. Y eso es lo mismo a tener esto. Una regla de la cadena simple. Con un solo salto, con un solo camino. Entonces, lo que nosotros tenemos es que la derivada de L respecto a un peso cualquiera de la red, o sea, IJL, va a ser la derivada de L respecto a la neurona H, a la cual este peso le envía una conexión, entonces a H sub J, por la derivada parcial de esta neurona, H sub JL, respecto a el peso. Entonces estamos diciendo que entonces que la derivada de L respecto a, por ejemplo, este W de acá, W112, va a ser la derivada de L respecto a H sub 1,2 por la derivada de H sub 1,2 respecto a W sub 1,12. Y eso se aplica a cualquier peso de la red neuronal feedforward. Entonces ya tenemos nuestra primera expresión para poder calcular la derivada. Entonces ahora tenemos que ver cómo calculo esta derivada parcial y esta derivada parcial. Entonces para poder hacer esto vamos a inventar una notación que nos va a ayudar a simplificar esto. La primera notación que vamos a hacer es usar la notación delta, y se le pone delta porque a la regla de derivación que encontramos haciendo backpropagation se le llama la regla delta, ¿ya? Por este tipo de shortcut que nosotros hacemos. Entonces la derivada de L respecto a una neurona cualquiera, o sea, la neurona de la capa L del elemento J, va a ser entonces el delta L sub J. Entonces todas estas derivadas se van a llamar así. Y ahora, ¿cómo calcular? Entonces la primera parte, a esto lo vamos a reemplazar por un delta. Después vamos a ver cómo calcular delta, que ese va a ser en verdad el desafío. Y el segundo desafío es cómo yo calculo esta derivada de acá. Cómo calculo la derivada de H respecto a un W cualquiera. Pero eso es más o menos fácil de calcular, porque si uno ve la expresión de H, ¿cómo yo derivo entonces este H respecto a un W I, J? Vamos a ver que solamente actúa a través de una suma. Entonces se cancelarían todos los I donde I es distinto de J. Y me quedaría entonces el Z. Entonces la derivada, perdón, se me cancelarían todos los I en que, solamente se me cancelan todos los I en que I es distinto de este I de que está acá. Perdonen por la redundancia de los superíndices, pero lo que estoy diciéndoles es que
Yo quiero derivar esto respecto a un W sub I, J. Y acá la suma gira sobre I, entonces como enredado. Pero en verdad acá uno debería asumir que cuando está derivando respecto a I, esto es otro símbolo, esto es un K. Entonces todos los K que sean distintos de I se cancelan, porque no me importan, y solamente me queda entonces cuando K igual I. Entonces ahí me quedaría que está multiplicado por esta constante, que es el Z sub I de la capa anterior. Que es básicamente derivar, es derivar una sumatoria por donde hay unas ponderaciones lineales. Entonces esto es solamente la derivada de h respecto a un peso, es solamente el input que le está llegando. ¿Ya? Entonces ahora si reemplazamos delta y esta derivada en la ecuación anterior, nos queda que la derivada de L respecto a un peso cualquiera es su delta, ¿ya? Por el input que le llegó a ese peso. ¿Ya? Y el input siempre va a estar calculado. Acuérdense que estos inputs ya los tenemos calculados por la fase anterior, porque hicimos antes un forward pass en que calculamos los valores de todos los h y todos los z. ¿Ya? Entonces esto ya lo sabemos. Ya, entonces el desafío ahora es encontrar delta. Es el gran desafío de la red neuronal. Entonces la ecuación 9 nos dice que lo que necesitamos para calcular la derivada de L respecto a cualquier peso simplemente se obtiene multiplicando el delta por el valor del input que le llegó a ese peso. Entonces, que eso lo tenemos ya calculado de la fase anterior, de la fase forward. Entonces, para poder evaluar las derivadas, solamente necesitamos calcular el valor de delta para cada una de las capas de la neurona. Y delta, acuérdense que es la derivada de L respecto a H. O sea, lo que nos falta calcular es L respecto a este H, este H, este H, este H, este H, este H y este H. ¿Qué es lo bueno? Calcular los delta para la capa de salida es bastante simple. Porque H se observa directamente en la loss. Eso lo mismo pasa para los modelos lineales. O sea, si uno toma el H de la capa salida, que está la capa 3, que esto sería antes de pasar la softmax, de L de H, uno simplemente el H aparece aquí. El H es el input que le llega a la softmax, y cuando uno tiene una cross entropy loss, sería menos logaritmo de esta cuestión. Entonces está directo, es directo de derivar. Entonces la lógica de backpropagation es que calcular los deltas de las capas superiores primero, y eso reutilizarlo para los H de las capas inferiores. Entonces nuestro objetivo, lo que nosotros queremos llegar matemáticamente, es que los delta de las capas inferiores, delta de la capa 2 y de la capa 1, dependan del delta de la capa superior. Entonces así podemos iterativamente ir resolviendo los deltas. Entonces, lo que quiero que me quedan de estas slides que me crean es que los deltas de la capa superior, sobre todo del output, es fácil de calcular. Solamente basta con reemplazar, acuérdense que tengo esta composición de funciones, reemplazo ese h en el loss y va a ser al final una derivación simple. El desafío es cómo encontrar delta para las capas inferiores. Entonces, para evaluar delta de la capa L para todas las capas, tenemos que hacer de nuevo la regla de la cadena para derivadas parciales. Pero ahora, la forma que tenemos que hacer la regla de la cadena es la versión compleja, en la que tenemos muchos caminos. ¿Por qué? Porque de L respecto a un H, de acá, por ejemplo, va a depender de muchos otros H's. Y entonces tenemos varios caminos, que lo vamos a ver ahora con detalle. Pero lo que quiero que les quede claro, cuando uno hacía el DL de W, ahí era fácil, porque el W usamos este tipo de regla de la cadena, porque el W influenciaba al loss solamente a través de un H. Pero cuando quiero hacer un DL respecto a un DH, ahí tengo varios caminos posibles.
Entonces, si queremos evaluar el delta, que delta acuérdense que es el de L a de H para estas capas ocultas, tenemos que usar la regla de la cadena de derivadas parciales, pero ahora la versión con varios caminos. Y queda esta expresión de acá. De L de un H cualquiera va a ser una suma sobre K, esta itera sobre K, que les voy a explicar después lo que es K. Ahorita, en un ratito les explico lo que es K, pero va a ser la derivada de L respecto a los H de capas superiores, de su elemento K, por el de H de una capa superior por una capa inferior, justo con una diferencia. Entonces, básicamente esta suma está corriendo por todas las unidades de la capa superior a las cuales H le está enviando conexiones. O sea, ¿qué es lo que yo le estoy diciendo? Si yo quiero calcular la derivada de H, de L, respecto, por ejemplo, a este H de acá, eso interactúa con L a través de todos los H de la capa superior a las cuales le envía una conexión. Entonces, en verdad, eso sería equivalente a, o sea, de L de H sub 1, 1 sería igual a de L de H1, 2 por de H1, 2 respecto a H1, 1 más de L de H2, 2 por de H2, 2 de H2, 1. Esta es la parte más enredada de entender de backpropagation. Pero la idea es que acá la suma, esto depende de todas las conexiones, de todas las neuronas a las cuales le envía una conexión. Y acá estamos haciendo el supuesto que esto es una red simple feed-forward, que solamente hay conexiones de un H hacia la capa siguiente, no hay salto, ¿ya? Porque vamos a ver después hay arquitectura más compleja en que hay skip connections y cosas así, que una neurona podría apuntar a la siguiente y a la subsiguiente. Acá estamos simplificando esto y una red feed-forward súper simple. Tengo esta expresión acá y ya estoy llegando a la recursión que yo quería llegar. Entonces, ojo, cuando hablo que estoy haciendo esta suma acá, estoy iterando sobre todas las neuronas a las cuales mi H le envía alguna conexión. Entonces, este H después se convierte en Z a través del Z, por ejemplo, a través de la aplicar la función de activación, y le envía conexión a este H y a este H. Si fueran 3, iteraría por otro H más. Eso sería el índice K por el que estoy iterando. ¿Ya? Y esta expresión de acá, que básicamente es esto, ¿ya? Tengo una regla de la cadena con varios caminos. Me permite ya tener mi primera versión recursiva de delta. ¿Por qué? Porque aquí, miren lo que tengo aquí. La definición de delta. Esta sería el delta de la capa superior. Entonces, en verdad, el delta J de la capa L es la suma sobre un índice K, que son todas las neuronas a las cuales este H le envía una conexión, de el delta de la capa siguiente por dH de la capa siguiente sobre D de la capa que yo quiero calcular. Ya, pues ya ahora tengo una función. Ya todo lo que viene adelante es pura álgebra, pero ya llegamos a lo que yo quería llegar. Sé entonces que yo puedo calcular los deltas puedo calcular primero los deltas de las capas superiores y después de los deltas de las capas de abajo las obtengo reciclando los cálculos que ya hice de los deltas de las capas superiores. Y después si quiero hacer la derivada, acuérdense de L respecto a un peso, va a ser el delta multiplicado por el Z, que es el input que le llega a ese peso. Entonces ya tengo el grueso de backpropagation, ya lo tenemos resuelto. ¿Ya? Ahora vamos a llegar a una expresión más bonita, que es la regla de delta, que se obtiene simplemente resolviendo esta derivada acá. Ya, entonces yo quiero ahora encontrar una expresión, quiero encontrar la derivada de un h de una capa superior respecto a una capa inferior. ¿Y qué es lo que quiero hacer? Voy a desarrollar un poco mi red para que el h de la capa inferior aparezca en el h de mi capa superior. Entonces voy a la ecuación de definición de cómo se calcula el h de cualquier red, pero lo dejo parametrizado con un k y una capa L más 1. Y eso sé que es la suma entonces de los pesos que le llegan a esta capa L más 1 por los inputs de la capa anterior más este bias. Si yo reemplazo ahora la ecuación 4, que me dice que este z es el g, viene de aplicarle g a la capa anterior, la neurona anterior, me aparece el h anterior acá. Entonces reemplacé esto de aquí
aquí, aquí, y tengo ahora una ecuación de h de la neurona superior que depende de la neurona de la capa inferior, que es básicamente esta suma acá. Entonces ahora si quiero derivar de h de el késimo elemento respecto al jésimo elemento de la capa anterior, vamos a ver que todos los términos en que i es distinto de j se cancelan. Y solamente me queda el caso cuando i vale j aquí y estoy aplicando la derivada respecto a h, ¿no es cierto? Entonces me queda este peso multiplicado y ahora tengo que entrar por dentro de la derivada, tengo que derivar g. Acuérdense que la función de activación es una función escalar, entonces solamente depende de un parámetro, entonces me queda la derivada, el g' del h. Y el g' es lo que nosotros sabemos que es la derivada que la sabemos de la función de activación que estoy usando. Por eso le mostré anteriormente todas las derivadas de las funciones de activación, porque son importantes conocerlas, ¿no? Saber que el sigmoide tiene una forma, el ReLU tiene una forma, y lo aplico. Y si yo ahora empiezo a reemplazar todas las ecuaciones que resolvimos, la regla delta ahora me queda como la suma sobre K, o sea, todas las conexiones todas las itero sobre todas las neuronas a las que H le manda alguna conexión. Tengo el delta de la capa superior por el peso, por la derivada de la función de activación, por el h. ¿Ya? Como esta parte de acá no depende de K, la saco para afuera y tengo esta es la regla delta. ¿Ya? Entonces delta es g' de h por la sumatoria a todas las neuronas a las que yo le envío conexión por el delta de la capa, del delta de la capa superior por el W. Y acuérdense que después la derivada de L respecto a un peso era el delta por el Z. Y el Z lo teníamos calculado de la capa anterior, del paso anterior. Entonces, y por eso es backpropagation, porque nos dice que el valor de cualquier delta para cualquier capa oculta se puede obtener propagando hacia atrás los deltas de las capas superiores. Entonces, el backpropagation es básicamente calcular, hacer un forward pass para tener todos los valores de los Z y después calcular los deltas para la capa superior, que esa la obtengo directamente de la loss, y después voy calculando los deltas para todas las capas hacia abajo, reciclando los cálculos que ya tengo calculados. Entonces estos deltas, cada vez que encuentro un delta, lo guardo en una tablita para no tener que calcularlo dos veces. Y eso se llama hacer programación dinámica en computación. Entonces, en resumen, ¿qué es backpropagation? Es un proceso que primero hace un forward pass en que yo al input lo aplico a través de la red usando las ecuaciones 3 y 4, que es calcular cómo se calcula el h y cómo se calculan los z a través usando la activación para calcular todos los valores de la red. Después calculo el valor delta, que es la derivada de L respecto a los h para las unidades de salida. Y nos acordamos que estas derivadas son fáciles de calcular porque ahí las h de output aparecen directamente en la función de loss. Y después aplico backpropagation, que calculo los deltas de las capas superiores reciclando los deltas anteriores usando la ecuación 14. O sea, usando cada delta de la capa L se obtiene de la capa, de lo que calculé la capa L más 1, de la capa 3 viene de lo que calculé de los deltas de la capa 2. Perdón, que quiero calcular el delta de la capa 2, reciclo los deltas de la capa 3. Quiero calcular el delta de la capa 1, reciclo los deltas de la capa 2. Y voy multiplicando por estos valores de acá, de los pesos. Y uso entonces después la ecuación 9 y con esto tengo el gradiente de L respecto a W. Y con eso tengo entonces un valor de todos los gradientes. Y acuérdense cuál es el objetivo de esto. ¿Por qué quiero calcular los gradientes? Porque quiero entrenar la red. Y para eso quiero ir actualizando los valores de estos pesos a medida que voy viendo los ejemplos, donde hago pequeñas actualizaciones, donde voy actualizando los pesos para que vayan minimizando el error. Y lleguen ojalá al punto con error mínimo. Acuérdense, eso es lo que quiero hacer con la red neuronal. Quiero yo encontrar heurísticamente, con descenso de gradiente, los valores de los pesos con mínimo error. Pero el desafío es cómo yo evalúo los gradientes de manera eficiente. Y eso es exactamente lo que hace backpropagation. Entonces, como recordatorio, acuérdense que lo que nosotros queremos hacer es configurar los parámetros de la red neuronal haciendo descenso de gradiente. O sea, encontrar un valor con mínimo error. Y eso lo hacemos haciendo pequeños saltitos con el valor de gradiente.
pero ahora por una función mucho más compleja que la del modelo lineal, sino que son funciones no lineales con muchos parámetros, que esa es la red, que eso es, así son las redes neuronales. Esto ya lo vimos en la clase pasada, solo lo quiero repasar y acuérdense que descenso gradiente, esta idea que yo parto con unos pesos y cada peso lo actualizo con una tasa lambda, donde evalúo el gradiente para cada uno de los pesos. Y acá los pesos son muchos. Entonces backpropagation me permite inteligentemente calcular, evaluar, usar la regla de la cadena para reciclar los cálculos. O sea, calcular primero las derivadas de los pesos superiores y eso reciclarlo, ir utilizándolos para las capas inferiores hasta que tenga el gradiente de todos los parámetros. Y así voy entrenando mi red usando descenso de gradiente. ¿Ya? Y eso es lo que uno tiene que hacer cuando en NLP quiere entrenar una red neuronal para tratar cualquier tarea. ¿Ya? Esto es el grueso de backpropagation. Yo sé que es muy complejo de entender, hay muchas fórmulas, pero la lógica simplemente es derivar, usar la regla de la cadena y hacerlo de manera inteligente reciclando los pesos. Así que mi recomendación es que si uno de verdad quiere entender bien backpropagation, lea estas slides con un harto detalle, mire la figura esta, para entender esta figura, entenderla bien, y vayan entendiendo cómo las derivadas se van descomponiendo para llegar a la expresión final. Que es esta de acá, de la regla de delta. Y con eso terminamos la tercera parte del capítulo de redes neuronales, que para mí es una de las clases más difíciles de todo el curso. Eso, gracias.